Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: No se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Muy queridos hermanos en el Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y el Señor toma a un niño y lo pone en medio y dice: el más pequeño de vosotros es el más importante. La infancia espiritual es el corazón del Evangelio, y así lo ha puesto de relieve particularmente Santa Teresita en el siglo XX. Por eso hoy quisiera hablar sobre esto, sobre la infancia espiritual. Y 3 preguntas me vienen a la cabeza. ¿Qué es la infancia espiritual? ¿Qué no es la infancia espiritual? Y por último, ¿para qué vivir la infancia espiritual? En primer lugar, ¿qué no es la infancia espiritual? La infancia espiritual es lo opuesto a un estoicismo católico. Un estoico es el que pone su confianza en sus propias fuerzas naturales y termina por despreciar a los demás y despreciar también a Dios. Solo existe Él. El estoico está perfectamente descrito en esa parábola del Evangelio del fariseo y el publicano, porque los fariseos se parecen mucho a los estoicos. Yo ayuno, yo hago penitencia, yo rezo. En definitiva, la fuerza, el motor de mi vida espiritual está en mí mismo y no en Dios. Un estoico es incapaz de ver que Dios es su fuerza, su baluarte, su roca. Jamás se lanzaría a pelear contra Goliat sin ninguna armadura, como lo hizo el rey David, porque solo confía en sí mismo. Por tanto, la infancia espiritual no es estoicismo. ¿Y qué sería entonces la infancia espiritual? Pues la infancia espiritual es sencillamente vivir nuestra filiación del bautismo. Es tomarse en serio el Padre Nuestro, creerse de verdad que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Cuando uno vive con esta conciencia de ser hijo de Dios, el corazón y el alma se llena de una gran tranquilidad. Dios es mi Padre y está cerca de mí, más cerca de lo que yo me imagino. ¡Qué paz da este pensamiento! De ahí que los pacíficos son llamados hijos de Dios. Y por último, ¿para qué vivir la infancia espiritual? ¿Por qué es tan importante? Hay que vivir la infancia espiritual porque nos ayuda a ser misioneros. Nos dice hoy Jesús en el Evangelio: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Es decir, que si yo vivo como hijos de Dios, llevaremos a que las demás personas se pregunten y busquen al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y si buscan a Cristo Jesús, encontrarán también al Padre, que es el que ha enviado a nuestro Señor. Vivir la infancia espiritual nos hace vivir como misioneros. Por eso Santa Teresita es la patrona de las misiones. Vamos a pedirle hoy al Señor la gracia de vivir auténticamente como hijos de Dios. Nos ponemos también en manos de la Virgen Nuestra Señora y de San José. Que así sea.